Gracias a Dios que podemos estar aquí, ¿verdad? Gracias a Dios por el tiempo que nos regala, que podemos adorarlo. ¿Cuántos le pusieron lo del corazón, los riñones ahí? ¿Sabía usted que en la Biblia, en las versiones más antiguas, lo que nosotros tenemos ahorita traducido, por ejemplo, en el Antiguo Testamento como el corazón, antes eran los riñones? No dice el corazón, antes eran los riñones, ¿sí? Porque no se conocía el corazón, no se sabía las funciones que tenía, entonces ellos pensaban que el centro, el asiento de la vida que estaba en los riñones. Entonces, bueno, pues con todas nuestras tripas, ¿verdad? con todos nuestros dentros. Y bueno, el día de hoy vamos a ver un tema. Este tema no es una introducción a la serie que iniciaremos la siguiente semana. La siguiente semana empezamos con una nueva serie. Va a ser larga, es probable. Lo más seguro es de que sea bastante más larga que la que acabamos de terminar, ¿sí? Por lo que tiene, pero ya no les digo más. Pero aunque no es una introducción, sí es un preámbulo muy importante para la serie, ¿sí? ¿Por qué? Porque miren, sin entrar en detalles de todo lo que vamos a estar viendo, porque el tiempo no lo permite y porque si lo hubiera se me van a dormir también, y no queremos eso, pero quiero tocar de manera muy general este tema, iniciando con una pregunta que de hecho es el nombre de este tema. Y esta pregunta es: ¿qué es la fe? ¿Se ha hecho esa pregunta? Fe, tente fe, doy fe, la fe. Hay muchos términos, ¿verdad? De hecho, fe es un término muy utilizado por el ser humano, ¿sí? Y si le empujamos un poquito más allá, la verdad de las cosas es que todos tienen fe. Todas las personas tienen fe. Aún el que se dice ateo, gracias a Dios, tiene fe. Porque él cree que no hay Dios. Está convencido de que no lo hay, ¿verdad? Tiene la certeza de que no hay Dios. Y bueno, la Biblia nos enseña que eso es una necedad, con todo lo que la palabra necedad implica, ¿verdad? No me voy a detener aquí, ahí véalo en casa. Pero repito, el tema es amplio y no voy a tratar de desenmarañar todas las ideas que se tiene de lo que es fe, sino centrarme en lo que para nosotros los cristianos, ¿cuántos cristianos hay aquí? Bueno, para nosotros los cristianos nos debe interesar qué es la fe. Es decir, ¿qué dice Dios que es la fe? ¿Cómo define Dios lo que es fe? Porque una misma cosa la pueden definir muchos de distintas maneras. Usted y yo podemos decir una misma expresión, pero tener conceptos bien distintos de ella. Y podemos decirnos esas mismas palabras, podemos decirnos ese mismo término, y puede llegar a ser como un diálogo entre un sordo y un mudo, ¿no? O sea, tú tienes un concepto de esto y yo tengo otro concepto de esto y nos estamos diciendo esto y según nos estamos entendiendo, pero realmente no estamos hablando lo mismo. No estamos en el mismo canal, ¿sí? De hecho, este principio que vamos a estar viendo, estaremos insistiendo en él en toda la serie, en toda la próxima serie, porque tiene que ver con esto, ¿sí? De manera muy general, el término fe ha sido muy distorsionado, ¿sí o no? Yo me atrevería a decir que hasta muy manoseado. Se oye feo, pero lo es, porque fe ha sido pues eso, torcido, retorcido y vuelto a torcer, ¿verdad? Ya cuando lo querían enderezar para el otro lado, le volvieron a torcer. Y así ha estado, porque le llaman fe a cosas que no son fe. Al menos no la fe de la que nos hablan las Escrituras. Pues podrá ser otro concepto, podrá ser otro término, ¿sí? El asunto es que cuando alguien que se dice creyente, que cree en Dios, peor aún, que se dice cristiano
y no está en línea con lo que Dios dice que es fe, pues esto va a llevar a pésimas interpretaciones de las Escrituras y a peores aplicaciones con resultados terribles. ¿Sí o no? Ahorita van a ver por qué. Entonces, por esto es indispensable, digan conmigo, es indispensable que nosotros tengamos un entendimiento muy claro y muy preciso de a qué se refiere la Escritura cada vez que habla acerca de la fe. ¿Sí? ¿De qué está hablando? Para que no andemos diciendo a todo que es por fe, y lo hago esto por fe, y nos metemos en unos problemones por fe. No tengo para pagar, pero por fe. ¿Sí? A usted le falta fe, ¿verdad? A ver, vamos a levantar uno. ¿Qué no tiene fe? Pues vamos a levantar una ofrenda. No la vamos a levantar, nomás estoy ilustrando, ¿verdad? Y no les voy a decir que levanten la mano, pero ¿a cuántos de ustedes les pegaron unas trasquiladas, unas esquilmadas con es por fe y no tienes fe y una promesa de fe y éntrale con la fe y al ratito, ¿verdad? De que te diste cuenta que te transaron y vas a pedir tu devolución, te dice que no, es que no tienes fe. Feria es lo que no tengo, ya me la quitaste toda tú. ¿Sí? Feria en México es una forma de decir dinero. ¿Sí? ¿En otros lados también? ¿Sí? Bueno, en otros, pero en México sí. Entonces, como están aprendiendo a hablar bien español, ¿sí? Repito, el asunto es de que nos metemos en problemas por fe, y en fe ahí le entramos, ¿sí? Y queremos que Dios responda cuando Dios no dijo nada. Y usted debe de entender este principio. Dios no está obligado a respaldar nada de lo que Él no dijo. Así, Dios no está obligado. Es que yo tengo fe, sí, pero yo no dije. Y ahí vamos a entrar en materia. Yo creo que alguna de las cosas nos va a ayudar a primero a ver y a definir lo que no es fe para después entrar ya de lleno. ¿Les parece bien? ¿Sí? Fe no es abrazar como verdad absoluta cualquier cosa que alguien diga en nombre de Dios. Ya, cualquiera se levantó y no, estoy diciendo así y lo digo en el nombre del Señor, así es. Por fe tienen que aceptarlo. No. Escuche bien, nunca debemos aceptar y abrazar, ¿sí? Como algo absoluto, algo que alguien, el que sea, ¿sí? Dice que lo está haciendo en el nombre de Dios, que lo está hablando en el nombre de Dios, sin cerciorarse personalmente en la palabra de Dios, ¿sí? Que fuera de Cristo Jesús, el Hijo de Dios, ningún hombre es la voz de Dios. Ninguno, ni el Papa, ni el pastor, ¿sí? Ni el apóstol o patriarca, luego como le llaman en otros lados, ¿no? En otros movimientos. Nadie es la voz de Dios, solamente el Hijo de Dios. Él es el Verbo hecho carne. ¿Sí? ¿Quieres saber qué es lo que Dios dice? Vaya a Cristo. Vaya a su palabra. ¿Estamos aquí? Entonces tenemos es que dijiste tal cosa. Pues sí, pero yo tengo que ir a la Biblia. Y tengo que ver que lo que estás diciendo coincide con esto. Porque si lo que estás diciendo no coincide con esto que está escrito, yo no sé ustedes, yo me quedo con lo que está escrito. ¿Sí o no? El problema que se da es que muchos se quedan con lo que está diciendo porque no van a ver lo que está escrito. Ese es un gran problema. ¿Sí? Así que la fe no es aceptar las experiencias místicas de otros y tener que asumirlas como propias. ¿Sí? Porque al ratito se andan ahí con cosas como actos de fe. Vamos a hacer este acto de fe y ni nada que ver. Mucho menos ese famoso y secular ten fe en ti mismo. Que tantos motivadores y que, pues sí, ¿verdad? Tantos que se dedican al coaching, pues lo mueven, y lamentablemente desde tantos púlpitos y lamentablemente tan publicado por muchas editoriales que se dicen ser cristianas, pero que no le filtran y como que no les
sube agua al tinaco. ¿Sí? Entonces, vamos a ver, la declaración de Dios acerca de la fe, escúcheme bien, está en cada página de la Biblia, de tapa a tapa. ¿Sí? De hecho, toda nuestra vida, y ahorita lo vamos a ver, toda nuestra vida, y estamos diseñados para toda nuestra vida que sea en fe. Por eso, qué importante es ubicar qué dice Dios de qué es la fe. ¿Sí o no? ¿Sí? De hecho, hay un capítulo entero, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Dedicado a la fe y a los héroes de la fe, ¿verdad? Que por cierto, ninguno que está ahí de los héroes de la fe, ninguno de los que están ahí tiene o se le ve el apego a las cosas de esta vida, todo lo contrario. A mí me llama mucho la atención que luego cuando se está hablando de fe y el Espíritu Santo me está hablando, tienen que ver con cosas de esta vida y tienen que ver con cosas materiales. Y dices, bueno, qué interesado es el Espíritu Santo. Pero cuando ya lo ves, dices, bueno, ninguno tenía apego a las cosas. Y fíjense que la gran mayoría, si ustedes se van con detenimiento, hay alguno que no por ahí, pero la gran mayoría de estos héroes de la fe que nos va mencionando fueron personajes muy prominentes en su tiempo, ¿sí o no? Muy prominentes, y sin embargo, a nadie se le menciona ahí, en los héroes de la fe, por las posesiones que tenía. Nadie entró en esa galería de los héroes de la fe porque fue un gran lo que sea, o porque tenía una gran lo que sea, ¿sí? Porque tenía una tremenda estatura social, porque tenía un tremendo poder político, sino todos están ahí por confiar plenamente en la palabra de Dios y por conducir sus vidas en obediencia a ella. Mis amados, esos son los verdaderos actos de fe. Obediencia a la palabra, de tapa a tapa. ¿Estamos aquí? Hebreos capítulo 11. Venga conmigo, por favor, allá al versículo 1. Hebreos 11:1. Pues ese es el capítulo de la fe, ¿verdad? Hebreos 11:1. Se los voy a leer. Dice, ahora bien, aquí va a entrar la definición y me voy a detener un poquito. Dice, ahora bien, la fe es la firme seguridad de las realidades que se esperan, la prueba convincente de lo que no se ve. Se los voy a repetir, lo estoy leyendo desde la versión Reina Valera revisada, ¿sí? Es la versión 70. Ahora bien, la fe es la firme seguridad de las realidades que se esperan, la prueba convincente de lo que no se ve. Entonces es importante remarcar y entender, en primer lugar, que el contexto anterior, es decir, antes de llegar al capítulo 11, versículo 1, pues hay otros capítulos. Antes del 11 están otros números. Y el contexto inmediato anterior, precisamente lo que viene hablando es la fe para salvación. ¿Estamos? ¿Quién es? ¿Quién nos salva? ¿Cómo viene la salvación? Etcétera, etcétera. Está hablando de la fe para salvación. De hecho, ese es el tema central de la Biblia. La Biblia lo que nos habla es la historia de la salvación del hombre, del amor de Dios y de la salvación del hombre. De eso trata la Biblia. Menciona muchos otros temas, pero eso es lo esencial. Porque si no tiene eso, no tiene nada. Si no tiene eso, va a tener pues la vida como cualquiera. Y Dios miren, si no tiene vida eterna, para Dios no es vida. Si no tiene la vida de Dios, estamos separados de Él, punto. Y es una terrible situación para estar, ¿sí? Entonces, repito, es el tema central de la Biblia. Y está escrito y lo tenemos ya nosotros plasmado para que, bueno, tengamos la certeza, mis amados, tengamos la seguridad que Dios nos da, que el perdón de pecados y que la comunión con Dios
es solo por medio de Cristo y no por el cumplimiento de rituales o de tradiciones humanas. Hay tradiciones bonitas, como la que se nos fue ahorita, ¿verdad? Aquí vamos a presentar a Sarita y no show, y no vino, ¿verdad? Es una bonita tradición, no es un mandamiento de Dios, pero es algo hermoso, ¿a poco no? Que oremos por nuestros hijos, que oremos por nuestros bebés, que podamos bendecir, y ya vamos a hablar más de esto, que podamos comprometernos a ayudar a estos padres jóvenes, ¿verdad? Que están empezando, pues los que ya tenemos canas, ¿verdad? Y los que ya se las pintan, pues también. Pero que tengamos el tino y el corazón para ayudarlos a criar a sus hijos de acuerdo a lo que Dios establece. ¿Estamos aquí? Porque ellos necesitan toda esa ayuda. Toda la ayuda que puedan recibir la necesitan. ¿Estamos aquí? Entonces esa es una bonita tradición, pero no nos salva. No nos hace más espirituales. ¿Me está siguiendo? En Habacuc, sí está en la Biblia, en el capítulo 2, versículo 4, un versículo muy conocido, ¿sí? Es una referencia que hace el apóstol Pablo allá en el capítulo 1. Habacuc 2:4 dice: He aquí al orgulloso, su alma no es recta en él. Lo voy a repetir. He aquí al orgulloso, su alma no es recta en él. ¿Qué quiere decir esto? ¿De qué nos está hablando? Que el orgulloso confía en sí mismo, que el orgulloso confía en sus propios recursos, que el orgulloso confía en sus propios criterios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Él no confía sino en sí mismo. ¿Ok? Él determina lo que está bien, él determina lo que está mal, con toda la cascada de consecuencias que eso tiene. Pero por eso está diciendo el orgulloso, dice, al orgulloso su alma no es recta en él. Y después viene esta expresión, ¿verdad? Que dice que es muy conocida, dice, mas el justo por su fe vivirá. Ahora, ¿qué es esto? Es decir, que su confianza puesta y sostenida en lo dicho por Dios es sobre lo cual él va a vivir, porque esa es su seguridad, ¿sí? Mas el justo por su fe vivirá. Es decir, el justo vivirá todos los días confiando en el Señor, porque la fe no es un acto pues que se realiza una vez y ya, ¿sí? Es una manera de vivir vinculada a Cristo, hermanos. Es una manera de vivir vinculada a Cristo, ¿sí? Es por eso que el verdadero creyente, es decir, es aquel que ha sido declarado justo, al que Dios ha justificado por la fe en su Hijo, perseverará en la fe. Y por ahí a lo mejor se da algunos tropezones y anda de necio y el orgullo se le sube y Dios trata con él, le pone una buena tunda y al ratito regresa, ¿verdad? Ahora sí como llegamos, yo no sé cuántos se identifican con esto, pero luego regresamos o hemos regresado algunos así como perritos regañados, ¿verdad? Y así con la cola entre las patas y ya llegamos ahí y luego, ¿sí? Fíjense que por cierto, esa es luego no entendemos esa figura, pero ¿sabe lo que pasa? ¿Por qué por ejemplo, nuestras mascotas, los que tienen, ¿no? Que llega y ese perro viene y así como que, ay, yo me la merezco, pero llega y lo vas a tocar y se voltea. ¿Sabe por qué es? Porque en su instinto, él se está haciendo vulnerable a ti. Te está diciendo, yo no me voy a defender. Deja expuesto la parte más sensible que es su estómago. Todo lo demás, donde le peguen y eso, ahí está. Pero aquí, ahí no tiene huesos, ahí tiene una piel delgada. Entonces lo que te está diciendo es, puedes hacerme lo que quieras, pero yo confío en ti. Entonces así necesitamos llegar con el Señor, ¿verdad? Necesitamos llegar con el Señor.
Bueno, en otras palabras, eso fue lo que David dijo cuando metió la pata hasta el cuello, ¿sí? Y le dijo el Señor, mira, ya te la ganaste, David. ¿Me entiendes? Hasta aquí ya te la ganaste. Entonces, ¿qué prefieres? ¿Esto y esto o esto? Y él le dijo, mira, Señor, lo que tú quieras. Yo prefiero caer en tus manos que caer en manos del hombre. Porque aunque me des con todo, aún ahí va a haber misericordia. Y ahí me vas a restaurar. Así que, ¿verdad? Pues regresamos allá a Hebreos 11:1. Y lo primero que nos dice ahí el texto, ¿verdad? Es que la fe es la firme seguridad de las realidades que se esperan. Eso es lo primero que dice. Ahora, cuando nosotros vemos, ya en el español, vemos nosotros vemos dos palabras, firme seguridad, pero en el texto original es una sola palabra la que está ahí, ¿sí? Y este vocablo que está ahí, que es el vocablo hupóstasis más bien, es muy común es muy antiguo, desde antes de principios del siglo IV antes de Cristo, ya era un vocablo, hupóstasis, ya era un vocablo muy común, y el sentido que tiene ese vocablo, ¿sí? Siempre se utilizaba para decir lo que se encuentra debajo. O sea, literalmente es lo que se encuentra debajo. Ahora, ¿por qué dice esto? Porque se refiere a lo que sostiene algo, ¿sí? Lo que da seguridad, lo que da la garantía de, ¿sí? Es decir, ¿qué es lo que da garantía? Y tenía muchas aplicaciones. Tenía, por ejemplo, las aplicaciones para un puente. O sea, ves el puente y dices, ¿y qué lo sostiene? Porque eso se ve muy frágil. No, sí está bien. Abajo hay los tazos, mira los pilares que tiene y dices, no, sí están bien. Están firmes. ¿Sí? Usted puede hacer la prueba, puede pasar aquí, irse a alguno de los muchos puentes que tenemos. Váyase ahí a la London Bridge. Vea los pilares que hay. Usted puede llegar ahí y puede brincar y saber que van a pasar y que se puede llenar el puente de gente y que se puede llenar de carros porque aquel se le ponchó la llanta, no sé qué le pasó, pero todo se llenó ahí y usted no dice, ay, voy a salir corriendo porque se va a caer el puente, ¿verdad que no? Porque sabes lo que está debajo, sabes lo que lo sostiene, ¿sí? Entonces, se aplicaba eso para ver un puente, para un contrato, para una promesa. En otras palabras, esa palabra de firme seguridad es la seguridad que le da lo que lo sostiene. ¿Estamos aquí? Es decir, eres la base o la garantía de una transacción, pero a eso se está refiriendo. Les voy a poner un ejemplo, que aquí me lo van a entender todos. Usted puede dar un cheque, ¿sí? Usted le puede agarrar y sacar un cheque. ¿Por cuánto lo quieres? ¿Por cuánto quieres el cheque, Walter? 100,000 ¿qué? Libras. No, yo pensé que iba a decir pesos mexicanos, esos también. 100,000 libras. Como que te faltó fe, hermano. Pero bueno, pues, ¿verdad? Que reciba. Entonces está otro hermano, Pavel. Ya, pues ya te tengo ahí, ya los tengo aquí de frente y cerquita. Entonces Pavel dice, bueno, ¿sabes qué? Mira, yo te voy a dar este cheque por 100,000 libras y le pone una firma, pero tremenda, ¿sí? Ahora les voy a decir, ese cheque no es una garantía. Ese cheque no es una garantía. Yo me puedo alegrar mucho y decir, ay, pero, o sea, el hecho de que alguien le firme un cheque por la cantidad que usted quiera, eso no es una garantía, ¿sí? A no ser de que ese cheque esté certificado por el banco, o sea, un cheque de caja. Entonces, ahí sí, ¿cuál es la firme seguridad que tiene? Que el banco dice, yo ya tengo aquí el dinero. Esa es la firme seguridad de eso, no la palabra o no la firma, no el papelito. ¿Me está siguiendo? ¿Ya quedó claro? A eso se está refiriendo. ¿Qué es lo que sostiene esto? ¿Sí? Entonces, esa firme seguridad
¿verdad? Algunos exégetas, algunos estudiosos sugieren una traducción distinta, y está bien, o sea, no se ha utilizado, pero dentro de los estudios que hacen está muy bien. Y ellos dicen así: la fe es el título de propiedad de las cosas que se esperan. ¿Se entiende? Es muy claro, ¿verdad? O sea, te están diciendo, este es el título de propiedad. Otra vez, ¿no? Alguien te puede decir, aquí está, mira, esa casa es tuya, declárala por fe. Eso no es fe. ¿Estamos aquí? Pero si alguien llega y te dice, aquí está el título de propiedad, mira, esa es la casa, está notariado, ya este es el título de propiedad, ¿sí? Y aquí en el título de propiedad y en todo esto, dice que tú vas a tomar posesión de ella tal fecha, a partir de tal hora. Ahorita no, pero para tal fecha. Mi pregunta es, ¿tú estás tranquilo con eso? Ok, eso es lo que está diciendo de fe. Es algo muy concreto, es algo muy sólido. No es ay, pues sí, por fe. No, yo de cada vez más voy a ir y la voy a pisar por fe, porque la Biblia dice que todo lo que pisara será mío. Y ahí andan pisándole los carros a los hermanos, ¿verdad? Ahí llega y entra en la casa. ¿Y qué anda haciendo, hermano? Estoy pisando su casa. No, písala de otro, ¿verdad? ¿Me doy a entender con esto? La segunda parte del versículo dice: es la prueba convincente de lo que no se ve. Póngame atención. La primera parte, ¿cuál es? Es la fe, es la firme seguridad de las realidades que se esperan. ¿Okay? La segunda parte es la prueba convincente de lo que no se ve. Ahora, la idea del término que está usado aquí es presentar una prueba convincente, ¿sí? Que se te está dando una prueba. Cuando hablo una prueba convincente no se refuta, ahí está, ¿sí? Como dijo aquel, yo sé que la burra es parda porque tengo los pelos en la mano, ¿sí? Yo sé de qué color es. ¿Por qué? Porque aquí tengo los pelos en la mano, ¿sí? ¿Sí me explico? ¿Ya quedó claro? Esa lo entendieron todos, ¿verdad? Bueno, entonces esa prueba convincente, de ahí viene en algunas versiones que lo traducen como es la convicción, ¿verdad? Porque eso es lo que, y está muy bien, es decir, lo entendemos, está bien traducido, pero es mucho más preciso cuando dice es la prueba convincente, ¿sí? Ahora miren, uno puede decir, yo tengo la convicción de lo que usted quiera. Yo tengo la convicción de que voy a tener un trabajo, que voy a hacer lo que sea, lo que usted quiera. Tengo esa convicción, ¿sí? Pero la Biblia me dice otra cosa. Por ejemplo, hay alguien que dice, yo tengo la convicción, yo tengo mucha fe para esto. Y voy a orar y qué bueno, siga la serie, no se pierda la serie de los miércoles. Sí, Señor, enséñanos a orar. Ay, porque yo voy a pedir al Señor con mucha fe, porque yo tengo fe que el Señor es poderoso. Y el Señor dice, amén. Pues sí, yo también sé que el Señor es poderoso, o sea, ¿sí me explico? Ahí sencillamente, bueno, ya lo sé. Pero la Biblia me dice, pues, otra cosa, ¿sí? La Biblia dice, no es que tú creas mucho y que tengas mucha convicción. ¿Qué seguridad hay en eso que tú crees? ¿Qué sostiene eso que tú crees? ¿Qué es lo que le está? Es que tengo mucha fe. ¿Y tú crees que eso es mucha seguridad? ¿Sí? Y al ratito deja que tengas un problema, vas a ver cómo flaquea tu fe. Por eso muchos, con cualquier temblorcito en su vida, para abajo. Porque están sustentados están parados en un puente con palillos, no con columnas sólidas. Pues dices, no, estos palillos aguantan, yo tengo fe. Se van a quebrar, lo siento. ¿Me doy a entender con esto? O sea, lo que el Señor dice, bueno, ¿qué evidencia o qué prueba de que esa verdad o esa realidad tienes de eso? ¿Cuál es la evidencia? ¿Sí? ¿Ven por dónde va el asunto?
Por eso, mis amados, la misma palabra de Dios es la seguridad firme y la prueba segura y convincente de las cosas que han sido, de las que son y de las que serán. Así. No es que yo tenga mucha fe, es que Dios lo dijo. No necesitas mucha fe. Necesitas fe ¿en quién? En Cristo Jesús, en lo que Él dice. Él es no solamente el medio, pero Él es el objeto de nuestra fe. Estamos aquí, mis amados. Por eso es que la definición que hace en el versículo 1 tiene un estilo bien hebreo, pues fue escrito por un hebreo para los hebreos, ¿no? Carta a los hebreos. Y el estilo que tiene, mire, está utilizando dos frases muy parecidas, pero están acentuando una misma cosa. Es decir, está diciendo exactamente lo mismo dos veces de formas distintas para afirmar una confianza absoluta en lo dicho por Dios, entendiendo que Dios es inmutable, que Él no cambia y que es absolutamente seguro en todo lo que dice. ¿Usted cree lo que Dios dice? ¿Usted cree en lo que Dios? No diga así amén y todo esto, porque a veces brincamos muy rápido, ¿no? Pero muchas veces, ¿saben por qué? Dices, no, es que yo sí creo en Dios. ¿Crees en lo que Dios dice? Entonces, ¿por qué el afán? Es que me quedé sin trabajo. Bueno, ¿y qué no dice la palabra? No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Pues a lo mejor el Señor te quiere poner a ayunar un par de días, pero no te vas a morir de hambre. Me estoy dando a entender, hermanos. Por eso es importante saber qué es lo que Dios dice, para no andar inventando cosas y luego, y tú ven y tú reclámale a Dios. Y Dios dice, ¿por qué tú vas a decir si yo no dije? No, pero yo tengo fe. Pues qué bueno, pero ¿qué la sostiene? ¿Lo dije yo? No, entonces está muy débil. ¿Estamos aquí, mis hermanos? Entonces es esencial entender que fe no se fundamenta en creer mucho. Yo creo que Dios puede, pues eso, pues sí, también creo que Dios puede, pero eso no necesitas fe, eso necesitas nada más ser inteligente. Pues por supuesto que Dios puede, ¿sí? Pero ¿qué es lo que Dios dijo? Tampoco fe se debe de confundir con desear o con tener buenas intenciones. Porque a veces confundimos yo deseo mucho con un yo creo, cuando Dios no ha dicho nada, ¿sí? Entonces se fundamenta en la confianza plena en lo dicho por Dios. Dios dijo esto, para mí es seguro, ¿sí? ¿Cómo lo dijo? Así, por ahí me voy a ir. ¿Necesito mucha fe? No, necesito nada más creer lo que Él está diciendo y caminarle por ahí. Y esa fe después va a crecer. Esa confianza va a ir creciendo conforme yo vaya experimentando, ¿sí? Y nuestra experiencia de fe, por eso el justo vivirá por su fe. Hoy confío en el Señor, pero algo lógico, algo normal es que el día de mañana mi confianza en el Señor va a ser más grande. ¿Por qué? Porque yo ya tuve la experiencia con Él. Y ya voy teniendo experiencia, y voy teniendo experiencia. Y pasa lo que el Señor dijo que pasa, ¿verdad? Pues es una semillita. La pones ahí chiquita y al ratito es un arbolón. ¿Me está siguiendo, hermano? Entonces, por eso, a la doctrina, a la enseñanza de Cristo Jesús, escuche, también se le llama fe, ¿sí? Porque es la palabra de Dios llevada a la práctica. También estar en la fe, pues estoy en lo que me mantengo en lo que Dios dice, ¿sí? La sana doctrina, pues es lo que Dios dice. ¿Es segura? ¿Me está siguiendo? Entonces la fe, esto se va a oír fuerte, pero la fe no es un suicidio cerebral, hermanos. No es dejo de pensar, no, a todo lo contrario. La fe es algo muy inteligente. Es muy seguro y es muy inteligente porque se origina en Dios,
¿sí? Y se fundamenta en lo dicho por Dios, no en la mente del hombre. Porque luego dicen, visualízalo. ¿Cuántos han escuchado eso? No, mira, a ver, levanta, ahora sí que, a ver, pecadores, levanten su mano. ¿Y cuántos ahí los tienen ahí? Yo ya me vi. ¿Sí? Escuche, eso no es fe, eso es visualizar, eso es visualización y eso se le llama metafísica, el mismo término, meta final. Eso es metafísica. No, a ver, ¿cómo te gustaría, cómo te ves de aquí a tanto tiempo? ¿Cómo te ves tú de aquí a 10 años? Pues no sé, a lo mejor más calvo, no lo sé. Pero ¿qué dice Dios con respecto a eso? Voy viviendo el día a día, voy confiando en Él el día a día, pero no es, a ver, visualízalo. No les voy a decir levanten la mano, ¿cuántos se los transaron con esto? ¿Sí? Tú velo ahí, decláralo y decláralo y decláralo, porque las palabras tienen poder. Y lo vas a crear con tu palabra y las palabras tienen poder de crear. Bueno, ahorita vamos a ver qué es lo que la Biblia dice. ¿Sí? Vamos a ver, o vamos a estar viendo a continuación un pasaje que para muchos es controversial. De hecho, en este pasaje hubo uno de los reformadores que no lo quería, ese pasaje. De hecho, esa carta, me refiero a Martín Lutero, a la carta de Santiago. Él dijo, no, esa carta debe de arder en el infierno. Para que luego se nos quite la cosa de que todos los hombres y todos los grandes hombres que utilizó tenían todo y sabían todo, entonces todo lo que digan es como verdad absoluta. Vamos a la palabra de Dios, por eso se los dije eso desde un principio. Es que fulanito de tal dijo, pues, lo siento, pero yo me quedo con Dios, porque a lo mejor fulanito de tal muy brillante, pero eso no lo tiene claro. A lo mejor muy brillante, pero eso lo traía nublado un ojo o el cerebro, o vete a saber que tenía nublado. Pero Dios tiene todo en claridad porque Dios es luz y ningunas tinieblas hay en Él. ¿Sí? Y vamos a ver este pasaje con respecto a la fe, que yo lo ubico que es maravilloso porque nos aclara los efectos y la evidencia de la fe genuina, de la fe de la Biblia. Venga Santiago capítulo 2, versículo 14 en adelante. Vamos a ir hasta el 23, pero me voy a ir deteniendo. ¿Vamos bien, hermanos? ¿Vamos aprendiendo algo? Santiago capítulo 2 versículo 14 dice, hermanos míos, es una pregunta, bueno, un par de preguntas. ¿De qué sirve? Vamos a leer bien, bien, lea con detenimiento, porque luego leemos por encimita. ¿De qué sirve que alguien diga que tiene fe? Fíjense, ¿de qué sirve que alguien diga que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá esa fe salvarle? Y ahí empiezan, bueno, entonces ¿qué? La fe no es lo que... No, aquí él dice que tiene, pero no hay evidencia que la tenga. Entonces aquí no dice que la persona no tiene fe, sino que otra vez dice tenerla, ¿sí? Y está aclarando, pues no es por decir solamente, ¿verdad? Todo eso de confiesa y tú declara, muy mal entendido, por cierto. ¿Sí? Dice, ¿acaso puede salvarle? Es decir, ¿acaso puede ponerlo en comunión con Dios? ¿Puede ser un verdadero creyente esa clase de fe que dice tener, que no tiene evidencia? No. Bueno, vamos a ver qué es lo que la Biblia nos responde. Pero de ninguna manera, repito, está negando la importancia de la fe. Por eso aquí como que se le cruzaron los cables a Lutero y a otros. Está diciendo, no, y se entiende el contexto del que venían, ¿no? Digo, les vendían terrenos en el cielo, ¿no? ¿Sí me explico? O sea, fue algo tremendo en ese sentido. Pero no está negando la importancia de la fe, sino más bien se va con todo contra la idea de que la fe puede ser solamente un ejercicio intelectual. Estoy de acuerdo. ¿Me está siguiendo? Y aquí entramos en situaciones. Hay muchos que dicen creer,
hay muchos que son cristianos nominales. Dicen que creen, pero no hay evidencia de que lo sean. No hay obras que respalden eso. No hay acciones. Y no estoy diciendo obras de que, fui, ayudé a cruzar la calle a la persona que no podía cargar y estuve ahí, le barrí la banqueta, la acera de enfrente a mi vecino y le ayudé. No se está refiriendo. Pueden incluir algunas de esas, pero ahorita vamos a ir para allá. ¿Sí? No. Aquí otra vez, en contra de esa fe que no se materializa con obediencia a la palabra de Dios. ¿Sí? Tiene que llevarse a la práctica. Seguimos leyendo versículos 15 y 16. Y lo pone así, miren, y pone un ejemplo muy sencillo. Dice, y si un hermano o una hermana están desnudos, y aquí está hablando casi literal, Miren, antes, ahorita nosotros decimos, no, yo soy pobre porque, y tienes, no sé qué ponerme, no sé qué zapatos ponerme. Y ya desde ahí ya dices zapatos, ya tienes más de uno. No sé qué ropa ponerme, y la haces así y el armario te vomita todo lo que está allá adentro porque está apretado, ¿sí? Pero no sé qué ponerme, no, yo creo que necesito otra cosa, ¿sí? Y cuando la Biblia nos habla de pobres, se está refiriendo a verdaderamente pobres. Cuando habla de pobres y a lo que se está refiriendo aquí es que un pobre solamente trae puesto, o sea, tiene de ropa sus posesiones, las trae puestas. Y que lo que trae de comida es lo que trae en el estómago. Que no tiene para comprar, y que no tiene manera de hacerlo. A eso se está refiriendo. Ninguno de los que estamos aquí estamos en esa condición. Se les ve muy bien, muy hasta chapeteaditos, bonitos se ven. Estamos aquí y dice, un hermano o una hermana están desnudas y tienen necesidad del sustento diario, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos. O sea, yo estoy viendo la necesidad. No es de que vino y me dijo, yo estoy viendo la necesidad. Y le digo, ¿sabes qué? Ya platicamos. No, sí. No, pues no hay nada. No te preocupes, yo voy a orar por ti. Qué bueno que ores por esa persona, pero no necesita en ese momento que ores. Necesita que le pongas unas libras en la bolsa para que vaya al súper y le lleve pan a la casa. Pero es que yo pensaba comprarme mi otro par de sandalias con esto. Pues, porque nada más tengo 25. ¿Me está siguiendo, hermano? Y si alguno les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué sirve? O sea, ¿de qué sirve que le digas? ¿De qué sirve que le dices, sí, voy a orar por ti, pero no estás haciendo nada? Dice, ¿de qué sirve? Entonces, solo está haciendo una comparación de palabras de amor sin actos concretos. El amor tiene acciones muy concretas. Es que sí, te amo, pero te estoy dando con todo. ¿Sí? Es que te amo, pero aprovecho cualquier oportunidad para machacarte o para hacer cosas que son contrarias a ti. ¿Es cierto ese amor o no? ¿Ustedes qué piensan? Porque dicen, no. Lo que pasa es que a mí me duele más que a ti. No es cierto. Esas se las aplicamos como cuando les decimos a nuestros hijos cuando les surtimos, ¿verdad? Hijo, a mí me duele más que a ti. No es cierto, papá. No, mira, lo tengo rojo. O sea, ¿cómo que no? Si tú diste. Pero acá adentro, pues a mí aquí afuera y adentro. ¿Sí o no? ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? A ver, papás y mamás, ¿cuánto hablan? Hijo, hija, pues con todo el dolor de mi corazón. Y el otro, hijo. ¿Sí? Entonces, está haciendo esa comparación. ¿Sí? Otra vez, palabras de amor sin actos concretos, con la fe sin obediencia. Tú dices que crees, pero eres bien desobediente a lo que Dios dice.
Tú dices que crees, pero le atornillas para el lado contrario de donde Dios atornilla. Entonces no entiendo. O sea, en otras palabras, ninguna de esas dos cosas es cierta. ¿Sí? Y a continuación lo confirma, versículo 17. Dice, así también la fe. Y otra vez, aquí se les cruzan los cables, pero ¿a qué se está refiriendo? A esa fe que dice tener que no tiene evidencia. No es a la fe en general. ¿Sí me explico? Porque entonces, a ver, honestamente, ¿a cuántos estos pasajes se les atravesaban y no entiendo? Entonces, ¿es por fe o es por obras? ¿Sí o no? Hay que detenernos un poquito. Dice, así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí mismo. Dice, porque alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Está muy claro, ¿no? Ya se les aclaró el panorama de qué se trata la fe. Entonces, el punto central, mis amados, es que la obediencia a la palabra de Dios constituye la única evidencia posible de la fe genuina. Tilín. Se acabó el mensaje. No, no es cierto. Ya estoy terminando la introducción. ¿Sí? Es decir, otra vez, es la obediencia a la palabra de Dios es la única evidencia posible de la fe genuina. ¿Sí? Versículo 19. Porque es desde donde se originan las obras. Obras son, esos actos de fe son esas obras, es obediencia. ¿Sí? Por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Verdad que sí? Así dice. Pero después dice en el versículo 10 de Efesios 2, dice, porque son hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y dices, bueno, para ponerme a hacer. No, las cuales, es decir, esas obras, Él preparó de antemano para que andes en ellas. O sea, aún Dios es el que te dice, es por aquí, yo me voy por aquí. Esa es una obra. La obediencia a la palabra de Dios, eso es lo que constituye buenas obras. ¿Estamos aquí? Entonces, entender el Evangelio, mis amados, no es evidencia de una fe genuina, porque cualquiera entiende el Evangelio. Es muy sencillo. De hecho, fíjense que esa era una de las cosas que le echaban en cara a Spurgeon, y aquí lo teníamos cerquita. ¿Sí? Esa es una de las cosas que le echaban en cara. Le decían, Spurgeon, o sea, tu predicación la entiende hasta un analfabeta. Pues sí, claro, pues de eso se trata, ¿no? De eso se trata. Entendemos el contexto que se lo decían, era el surgimiento del racionalismo y tantas cosas, ¿no? Entonces hay que hacer algo bien complicado y para que lo entiendan los de mente superior. Pues a lo mejor aquel tiene una mente superior a la tuya, pero no sabe leer. Nada más, o sea, tiene menos preparación, pero entendió lo que se dijo. Tú explica, si tienes claridad de lo que es el Evangelio, es muy sencillo. Me estoy dando a entender, hermanos. Entonces, entender el Evangelio, el decir, sí, yo ya sé de lo que me estás hablando, eso no es fe genuina. Eso quiere decir que lo entendiste. ¿Sí? Pero la que nos lleva a la comunión e intimidad con Dios es precisamente descansar ahí. ¿Sí? Pues los demonios conocen la verdad de Cristo, ¿sí o no? Pero lo aborrecen. Los demonios conocen, saben, más que usted y yo. ¿Sí? Pero no tienen acceso al Evangelio y no tienen acceso a Cristo. Así de sencillo. Por eso concluye la idea, aquí Santiago, con Abraham, el padre de la fe, precisamente. Seguimos desde el verso 20 hasta el 23. Mas quiere saber, hombre vano. Ay, ya pasó de amados hermanos. ¿Quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? O sea, ¿quieres que te presente otra evidencia? Es lo que está diciendo. O sea, tú que traes, hombre vano es hueco, no tiene substancia. Ahora, ¿quieres que te presente otra evidencia? Les dice, ahí te va.
¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Y otra vez, pues entonces la justificación viene por las obras o por la fe. El asunto es de que él está poniendo las obras como evidencia de la fe. Él está presentando las obras de Abraham como la evidencia de su confianza en lo que dijo Dios con respecto a que tendría una gran descendencia por medio de Isaac. Porque Abraham tenía otros hijos. ¿Sí? Abraham tuvo más hijos, varios. Pero en el que Dios le dijo, este es el de promesa. ¿Sí? Sobre él va a ser. Pero es que tengo estos otros, pues está bien, pero este es el bueno. Y para Abraham dijo, perfecto, este es. ¿Sí? Y Abraham creyó y le fue contado por justicia. Porque le creyó a Dios. O sea, lo que tú digas, está bien, eso es. Entonces, por eso, ¿verdad? Dice, ya ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó, es decir, se hizo evidente en plenitud. Eso está diciendo. La fe de Abraham, ¿en qué se hizo evidente en plenitud? Dice, en virtud de las obras, y se cumplió la escritura. ¿Qué se cumplió? Que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Entonces, la evidencia de la fe de Abraham fue que ofreció a Isaac. Él había creído. Dios le dio una promesa y Abraham dijo, yo creo, yo la creo. ¿Sí? Entonces, y fíjese, en ese momento lo justificó Dios. Porque en ese momento es cuando le dice esto. ¿Sí? Porque Dios conoce el corazón. Dijo, confió. Pero tenía una pruebita que le iba a llegar muchos años después, casi una generación después. Entrégame a tu hijo, tu único hijo. Imagínese. Luego a veces pensamos bien a la ligera, pero 3 días caminando con el muchachito, o con el joven, ¿no? Porque no era un niño, era un joven que probablemente podía dominar incluso en fuerza al padre. Ya iba, ¿y dónde está el sacrificio? No, mi hijo, eres tú. ¿Cómo? Pues cualquiera de nosotros a lo mejor hubiera dicho, no hombre, patitas, ¿para qué te quiero? ¿Sí? Y dijo, no, ok, papá. ¿Sí? Y ahí va Abraham, pues, a cortarte el cuello, y así como que, pero siempre miren, esto es muy hermoso, no pensaba decirlo, pero esto es muy hermoso. Esta es la figura del Padre y del Hijo. Isaac es figura de Cristo. No me resisto a tu voluntad, papá. Dale. O sea, eso es lo que Dios te dijo, está bien, o sea, yo aquí estoy. ¿Sí? Y el Padre entregando al Hijo. Entonces para Abraham dijo, pues ahí te va. Pero Dios me dijo que eras tú. ¿Sí? Y todavía pues no tienes hijos, no hay descendencia. Pues yo estoy convencido de que aún si te corto el cuello, Dios te va a resucitar y va a sacar una descendencia de ti. Esa era la convicción que tenía. Eso es lo que sostenía la fe. La seguridad. ¿Me está siguiendo? Ese era el título de propiedad de las cosas que habían de venir. Lo que Dios dijo. ¿Ya me está siguiendo más? Regresamos al versículo 2 de Hebreos. Ya mero termino, ¿eh? Y habla de la fe, dice, porque, aquí nos vamos a ir rápido, dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, es decir, los antepasados. ¿Qué quiere decir que por la fe alcanzaron un buen testimonio los antepasados? Pues que Dios testificó acerca de ellos, que tuvieron y que vivieron fe, igual que la nuestra, hermanos. ¿Sí? Y que por eso Dios los aprobó, que por eso Dios los justificó. Y esto es muy importante porque el único que puede dar testimonio acerca de nuestra fe, es decir, antes de que, miren, porque nosotros no vemos la fe, nosotros vemos las obras.
¿Sí o no? Díganme qué obras tenía uno de los ladrones, ¿verdad? De los que crucificaron a un lado del Señor. ¿Qué obras tenía? Ninguna. Sin embargo, ¿qué le dijo el Señor? Hoy mismo vas a estar conmigo. ¿Sí? Hoy mismo vas a estar conmigo en el paraíso. Pues no, bueno, es una cuestión circunstancial. ¿Sí me explico? Pues nosotros no vemos el corazón, Dios lo ve, pero vemos las obras. Vemos cómo se conducen. ¿Sí? ¿Me está siguiendo? Entonces, aquí está hablando, ¿verdad? De que Dios es el que ve, el que pueda dar testimonio si nuestra fe es verdadera, si es genuina o si es nominal. Por eso, pero ese es Dios mismo. Por eso dice la Escritura en 2 Timoteo 2:19, el Señor conoce a los que son suyos. Yo soy de Cristo. Y ya dijo Cristo, ¿ese es mío? Es que yo declaré, yo confesé y le di 7 vueltas a la manzana aquí, a la iglesia, yo di, y ya dijo el Señor, sí, ese es mío. No es que yo diga, Señor, tú eres mío, es que el Señor haya dicho primero, tú eres mío. ¿Me está siguiendo? Versículo 3, por la fe, de Hebreos 11, por la fe entendemos que el universo fue enteramente organizado por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de cosas no visibles. Todo lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. ¿Sí? Y esto es un versículo esencial porque aquí trae, pues de aquí parte todo, el origen de todo. Dios, creador de todo por su palabra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Sí, ahí describe. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y todo. Pero ¿cómo empezó el asunto? Dios. Y dijo Dios, Dios dijo, su palabra. ¡Pum! Empiezan las cosas a suceder. Su palabra. ¿Sí? Vengan conmigo, por favor, y este es el último, les prometo. Ya estoy en el último final de Romanos 4:17. Porque este es uno de los versículos más mal utilizados con respecto a la fe, porque se descontextualiza, porque se saca otra vez de la idea general de lo que se está tratando y se le puede dar la interpretación. Si usted lo saca del contexto, le puede dar la interpretación que quiera, torciendo las escrituras, lo mismo que pasó en el huerto. Romanos 4:17. Dice, como está escrito. ¿A qué se refiere como está escrito? Está en la palabra de Dios, ¿no? Pues esto es lo que Dios dijo. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes. ¿Quién lo puso? Dios. Dice, te he puesto delante de muchas gentes, delante de Dios, dice, a quien creyó. ¿Ok? O sea, Dios le dijo, yo te voy a poner, y él, yo te creo. Dice, el cual, ¿quién es el cual? Dios, ¿cómo que Abraham? Dios, el cual da vida a los muertos. ¿Quién da vida a los muertos? ¿Dios o Abraham? Dios. Y llama las cosas que no son como si fuesen. ¿A cuántos les han dicho, mira, fe es esto? Fe es llamar las cosas que no son como si fuesen. Levanten la mano, ¿a cuántos les han dicho con eso? Eso no es fe. Esa es una torcedura del diablo, punto. Porque te está diciendo, tú eres Dios, lo que tú digas lo puedes hacer. No necesitas a Dios, tú dilo nada más. De ese calibre, doctrina de demonios. ¿Sí? Entonces se refiere a Dios, solo aplica a Dios, a quien creyó, el que da vida a los muertos, que llama las cosas que no son como si fueran. Está hablando del poder creador de la palabra de Dios. Lo otro solamente es un intento metafísico, ¿sí? Ver lo que es, visualizarlo, crearlo en la mente, declararlo.
No, mis amados, repito y concluyo con esto. Los actos de fe son las obras en obediencia a la palabra de Dios. ¿Sí? No rituales supersticiosos, no rituales que rayan en la metafísica y en el esoterismo. Préndele una velita por fe. Vamos a echarle una ungidita por fe. Trae tu ofrenda y ponle aquí y ponle un papelito, y cuando se vaya a dormir, mira, tú ponle un papelito y tú declara y unge su almohada. ¿Cuántos han? No les voy a decir cuántos lo han hecho, porque si lo hicieron yo espero que ya se arrepientan, porque todas esas cosas son brujería. ¿Me está escuchando? Y no es que es brujería cristiana, no, pues si es brujo no es cristiano. ¿No? No, que ponle ahí, y es que es un acto de fe, y ponle del aceitito ahí, y cuando se va, y mira, échale una oradita, y todo va a estar bien, y vas a ver cómo el Señor, y te va a resultar. Casi préndele una vela roja, y ponle un lazo negro, y pásale un huevo, ¿verdad? Ahí, y pues no sales de las gripas, hermanos, pues unas ramas de pirul y con un huevo de avestruz, porque ya te tomaste varias cajas de paracetamol y nada más nada, ¿no? No, por fe. ¿Sí? Y por fe me aviento un puño de pastas, ¿verdad? ¿Me están siguiendo? Entonces, el Señor dijo esto, y concluyo con esto. Cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica. Ya. Qué sencilla es la fe, ¿no? Esa es la definición de la fe. Cualquiera. ¿Quién es cualquiera? Pues cualquiera. ¿Sí? Yo, tú, él, vosotros, ellos. Eso es cualquiera. ¿Sí? Las oye y las pone en práctica. Esos son los actos de fe. ¿Estamos aquí? Esa es la fe. No el que yo pienso, no. ¿Qué dijo? Dios dijo esto, vámonos por ahí. Por eso es tan importante, mis amados, tan importante que estemos en comunión con el Señor y que Dios nos hable. Todos los días que Dios nos hable, ir a la palabra. No quiero llenar esta cabeza que buena falta le hace. No, es que quiero que Dios me hable. Necesito que Dios me hable. Mi vida depende de que Dios me hable. Necesito saber cómo hacer esto. Ay, pero tan sencillo. Yo necesito pues, saber cómo funciona la vida, porque pues, Él es el que la creó, Él es el que sabe. Y yo necesito que Él me diga. Yo necesito que Él me guíe. Y eso que Él dice, vamos a hacerlo. Pero todo, no escoger. ¿Estamos aquí? Nos ponemos de pie y le damos gracias a Dios. Señor, tú eres muy bueno. Eres lo máximo, Señor. Eres lo máximo. No, ni a los talones te llega nadie, Señor. Eres tan maravilloso, eres tan bueno, tan misericordioso, todopoderoso. Todo lo sabes, todo lo puedes. No hay nada que se te dificulte a ti. Necesitamos oír tu voz, Señor. ¿Quiere levantar sus manos y decirle así? Usted necesita oír la voz de Dios, ¿por qué no se lo dice? Pero dígale, yo necesito oír tu voz porque quiero obedecer. Lo que tú me digas, Señor, a donde tú me lleves con lo que me estás diciendo, en donde tope, Señor, porque siempre voy a preferir las consecuencias de obedecerte que las consecuencias de no hacerlo. Prefiero las consecuencias de obedecerte y prefiero que se enoje alguien más conmigo porque estoy siendo obediente, Señor, a tratar de darle gusto al mundo. No, yo quiero agradarte a ti. Tú eres mi Dios, tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador y estamos aprendiendo. Necesitamos crecer en esto. Pero te damos tantas gracias porque tú eres tan bueno y tan lleno de bondad, tan lleno de misericordia, de amor y de gracia, Señor, que nos sorprende y nos dobla el corazón. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Señor. Amén.
Amén. Que Dios los bendiga.